Perfecto. No se olviden poner en el chat su número de carnet sin procedencia, solo el numerito. Y cada uno solo un numerito también, ¿no ve? Perfecto. El que ponga 2 anula su número. Perfecto. Entonces, ¿qué más hemos visto? Estamos haciendo una clase desde paso y hemos visto los dos grandes módulos. Primero hemos hecho la parte de los mensajes, cómo van los mensajes de un lado a otro lado. Hemos visto los IPs, IP origen, IP destino, mensaje que se convierte a binario, primero a ASCII, luego a binario y se manda por un ancho de banda, etc. Luego hemos entrado a más detalle, hemos hecho unos cuantos ejemplos y ahí han salido los paquetes. Los paquetes son los que se envían de una máquina a otra máquina y cuando llegan a la otra máquina, como está aquí en el ejemplo, cuando llegan a la otra máquina, se organizan, se ordenan y se decodifican, sacando el valor original. Eso es en la primera parte. Luego tenemos el sistema operativo Linux. En sistema operativo Linux hemos visto que la estructura siempre se mantiene. En todos los sistemas operativos Linux se mantiene la misma estructura. O sea, el mismo directorio bin, dev, etc, home, lib, tmp y hay otros más, mnt, por ejemplo. Ahora, entre un Linux y otro Linux puede haber más directorios, pero mínimo tiene que haber esto. Sí o sí tiene que tener estos directorios. ¿No ve? Eso es entre Linux. Y luego de Linux hemos visto la clave que son las rutas relativas y las rutas absolutas. Ruta relativa, todo directorio, toda estructura de acceso especificada desde donde estás. Eso significa ruta relativa, desde donde estás. Por ejemplo, para crear toda esta estructura de acá, para crear toda esta estructura de directorios, suponiendo que nosotros estemos en TMP, utilizamos todos estos comandos, sin movernos de TMP. Y empieza a crear un directorio, otro directorio, otro directorio, otro directorio, otro directorio. Perfecto. Pero puedo hacer también la misma creación utilizando rutas relativas, claro. Utilizando rutas relativas, pero cambiándome de directorios. Entonces ya no estoy solamente acá. Me entro a personal, creo clases. Entro a clases, creo universidad. Entro a universidad, creo SISOPE. Y desde SISOPE creo Labos y creo Docus. Aquí está. Entonces, esto de acá también crea la misma estructura usando rutas relativas, siempre desde el directorio donde estoy. Muy bien. Bueno, la otra posibilidad es utilizar rutas absolutas. Cuando tú estás utilizando rutas absolutas, siempre especificas el directorio raíz. Todo desde el directorio raíz. Esa es la clave. En la ruta absoluta siempre ponemos el directorio raíz primero. Ese es el principio. Y desde este principio nosotros vamos manejando y accediendo a cualquier lugar de la estructura. ¿No ve? Eso es. mkdirtem copia, todito esto crea lo mismo. Crea exactamente lo mismo, pero desde el directorio raíz. ¿Perfecto? De eso se trata las rutas absolutas, de eso se trata las rutas relativas. Y lo otro que hemos visto, y lo último que hemos visto, es la parte de los permisos y seguridad en Linux. Cuando hablamos de seguridad en Linux, estamos hablando de 3 niveles de seguridad, que son a nivel dueño, a nivel grupo y a nivel otros. ¿Quién es el dueño? El dueño es el que cree el archivo. ¿Quién es el grupo? El grupo son los que pertenecen al mismo grupo del dueño. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en la carrera, nuestro grupo sería como el grupo WhatsApp. ¿Lo ve? El grupo WhatsApp, nuestro grupo WhatsApp de nuestra materia, ese es el grupo, ¿no? Ese es el grupo. Entre los del grupo nos vemos, pero hay otros grupos, sí, hay varios grupos, o sea, de diferentes materias, de otros niveles, no importa. Pero así se organizaría entonces el sistema de seguridad en Linux.
Hay un dueño que es propietario de todo lo que tiene su directorio. Hay un grupo al cual pertenece el usuario. Cada owner pertenece a un grupo. ¿No ve? Cada dueño pertenece a un grupo de usuarios. Y hay otros grupos. Hay otros grupos en el sistema, pero esos son otros grupos. Todos estos otros grupos se los llama como others. Others son todos los grupos. Por ejemplo, este es el grupo de sistemas operativos. Acá abajo debe haber el grupo de análisis y diseño, grupo de programación, grupo de base de datos. Son diferentes grupos. Pero cada grupo tiene sus propios usuarios. ¿No ve? Así funciona. Entonces, en el Linux, cada dueño pertenece a un grupo y ese grupo puede tener varios usuarios y pueden haber otros grupos. Entonces, para el grupo sus usuarios y para el grupo los otros usuarios se les conoce como otros, los otros. En estos tres niveles de seguridad se pueden establecer 4 tipos de permiso. El de lectura, el de grabación, el de ejecución y el permiso que dice no tiene nada de permiso, ¿no? Sus representaciones es guioncito del non, R del read, W de la escritura y X de la ejecución. ¿Listo? Eso no está aquí. Entonces, sus letritas para lectura es R, para escritura es W, ¿listo? Pero solo W sin esta pistolita de acá. Eso es. Para ejecución es X. Y para sin permiso es guioncito. Así es. RWX. Lectura, grabación, ejecución y sin permiso. ¿No ven? Eso es. Entonces aquí podemos poner del 0 al 7. Pero el 0 al 7 solo se arma con estos valores. No con la fusión de ellos. No, con estos valores. O sea, el 0 sin permiso. 1, solo ejecución. 2, solo grabación. 3, no hay 3, pero puedo hacer 2 más 1. Entonces sería ejecución y grabación. Pero en el orden grabación y ejecución. Siempre es RWX. Ese es el orden. RWX. En ese orden se ponen los permisos. Por eso es que el 3 es R vacío, guión y WX. El write es guión, W, guión. ¿No ve? Guión, el primero significa lectura nada y ejecución nada y sí, W. ¿No ve? Eso es. El permiso 5 sería 4 más 1, o sea, lectura y ejecución. R-X. El permiso 6 sería lectura, grabación y sin ejecución. Y el permiso que le da total acceso a nuestro archivo es el 7. ¿Qué significa 7? RWX. Lectura, grabación y ejecución. Muy bien. Y por ejemplo acá tenemos 2 ejemplos donde el primer ejemplo dice, dado el archivo datos.txt, debe ser leído y ejecutado por el dueño, código 5, solo leído por el grupo, código 4 al grupo, y solo ejecutado por el resto, código 1, el resto. Entonces sería 541. Y para cambiarle 541 al archivo datos, usamos el comando chmod. chmod 541 y el archivo. Con chmod cambiamos la protección al código que estamos poniendo acá, al archivo especificado. Y después de cambiar esto, hacemos un ls-l y nos muestra rwx, r-x, el 5, r-, el 4, y --x para la ejecución. Y de esta manera le cambiamos un código a nuestros archivos. ¿Ok? Y luego dice,
Se quiere crear un directorio donde ingresen todos los del grupo 7, todos los del grupo 7, el dueño tenga acceso total 7 y el resto no tiene nada, 0. Pero una cosa, cuando creas el directorio, no puedes crear y decir con estos permisos. No, no, no. Primero creas y después le cambias los permisos. Ese es el orden. No puedes agarrar y decidir con qué permisos crear un directorio. Directo, creas el directorio y después le cambias los permisos. Así. ¿Está claro? Eso es cómo funciona la creación. Y en este repaso, lo último que nos falta es ya utilizar los comandos, ¿no? Utilizar los comandos. ¿Qué comandos tenemos? Copy, move, rename, cat, ¿no? Hemos hecho en algunas de las clases hay un comando de comparación de comandos que compara comandos del DOS con comandos del Linux, ¿no ve? Entonces, ese cuadrito es importante, revisan los videos, ahí están los ejercicios que hemos hecho y esos cuadros son clave para comparar comandos. Entonces, ahora vamos a hacer un último repaso, con esto acabamos, y es la parte de comandos, ¿no? Comandos. Por ejemplo, si yo tengo, este es mi directorio tmp, slash, vamos a copiar, no sé, slash de acá que está bonito, de aquí. Nos copiaremos esta estructura hasta aquí. Ya, digamos que tenemos esta estructura. Perfecto. Vamos a copiar esa estructura de directorio. Listo, así. Listo, crearemos. Vamos a usar, solo usando rutas relativas. Entonces hago cd/tmp, le digo mkdir, copia, mkdir, personal. Perfecto. Y luego dentro de personal, clases. mkdir dentro de personal, clases. Muy bien. Hasta ahí ya tengo copiados los archivos. ¿Listo? Vamos a crear el archivo labo en el directorio personal. Este archivito labo lo vamos a crear dentro del directorio personal. Eso es. Nosotros seguimos en TMP. Entonces, para crear labo dentro del directorio personal, ¿qué hago? Cat, braqueta mayor, ¿dónde? Dentro de personal, ¿qué se llama? Labo. ¿Lo ven? Enter y ahí podemos dar mi nombre y mi número de carne. Listo. Y control D. Con eso ya está creado el archivito labo. ¿Lo ven? Ahora dice copiar el archivo labo. Esto al otro lado vamos a hacer. Aquí. Entonces ahora viene el comando. Dice copiar el archivo labo al directorio clases con el nombre práctica. Copiar el archivo labo al directorio clases con el nombre práctica. Entonces le digo cp, ¿dónde yo estoy? En tmp. Entonces, de personal, el archivo labo, ¿a dónde? Al mismo directorio personal, dentro de personal a clases, y ahora dice con el nombre práctica. Ahí está la diferencia. Vean eso. Aquí dice copie el archivo labo que está dentro de personal, ¿lo ven?
dentro de personal el archivo labo, al directorio dentro de personal, dentro de clases, con el nombre práctica. Entonces, este labo está copiando acá en clases, pero con el nombre práctica. Eso, y con este nombre ya está dentro de clases. Uy, grande todavía, más chiquito. Ahí está. Grande todavía, sigue más chiquito. Ahora sí. Ahí está práctica. Quieta. O sea, hemos copiado el archivo labo dentro de clases con el nombre práctica. ¿No ve? Eso es. Entonces ahora le vamos a poner los permisos. Luego dice, cambie la protección. Cambie la protección a acceso total al labo y solo lectura a todos, solo lectura a práctica. ¡Pum! ¿Qué pasa si dice solo lectura a práctica? A ver, primero dice, cambie la protección acceso total al labo. ¿Qué significa eso? 777. Change mode 777 a quién? Dentro de personal al archivo labo. Eso. ¿No ve? Cambiar protección 777 a quién? Al archivo labo. Perfecto. Y ahora sí dice solo lectura, pero no me dice a quién. Al dueño, al grupo o a los demás. Pero si no dice, se supone que es a todos. Entonces haría chmod solo lectura 444 a quién? A personal, clases y práctica. Eso es. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Cuando dice acceso total, pero no dice a quién, está asumiendo que es a los tres. Es decir, al dueño, al owner, al grupo y al resto de usuarios. ¿No? A los otros. Acceso total. Si dice cambie solo lectura, pero no dice a quién, entonces asumes que es a todos. Solo lectura práctica, entonces 444. ¿No ve? Asumes que es a todos. A diferencia del anterior ejercicio que hemos visto, que dice al dueño tal, al grupo tal, al resto tal, es otra cosa. Si nos da uno por uno con sus protecciones, le cambiamos. Pero en este caso, dice acceso total, no dice a quién. Entonces se supone que es a todos. Y solo lectura, no dice a quién. Entonces se supone que es a los tres, al grupo, al dueño y al resto. Al dueño, al grupo y al resto de usuarios. Change mode 444, clases, práctica. ¿No ve? Ahora, otra forma de haber hecho esto, era realizando, esto estoy dentro de TMP, entonces hubiera dicho CD personal, voy a hacerlo con azulito, CD personal, y dentro de personal, change mode 777, labo. Listo. Y para práctica, CD clases, y dentro de clases, chmod 444, práctica. Listo. Esa hubiera sido otra forma de realizar. Ahí está, solo está muy grande la letra, lo voy a achicar. Ahí está mejor. Eso es. Estos dos son lo mismo que estos cuatro. Pero acá me estoy cambiando de directorio para hacer el proceso. Para cambiarle al labo, entro a personal y cambio el labo. Para cambiarle a persona, al práctica, entro a clases y le cambio dentro de clases al práctica.
o utilizo, en ambos estoy utilizando rutas relativas, solo que en este no me estoy moviendo, en este no me estoy moviendo de mi directorio donde estoy. Acá sigo en el directorio TMP, aquí. Mientras que en este entro al labo, cambio ahí, entro a clases, cambio ahí. ¿No ve? Pero el resultado es exactamente lo mismo. Es lo mismo que se obtiene haciendo coser este comando o este otro comando. ¿Perfecto? ¿Qué tal? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Se entiende? Perfecto. Está bien, Inge. Ya, muy bien. Entonces, cuando digo cat, estoy creando. Cat braqueta mayor. Pero si no uso cat braqueta mayor, simplemente es listar. Para listar un archivo, type y listo. O cat y el nombre del archivo, con eso lo listo. ¿Lo ven? Eso es. Perfecto. Muy bien. Otro comando muy utilizado después del copy es el move. Pero el move hace dos cosas. El move puede denombrar y el move puede mover. Entonces vamos a hacer eso. Aquí nos pide, vamos a escribir, y dice, denombrar el archivo labo con el nombre trabajo y mover el archivo práctica al directorio, ¿qué directorio es este de aquí arriba? Pucha, no me acuerdo qué directorio le diré arribita. A ver, vamos a hacerlo así. Ese es. Al directorio copia. Al directorio copia. Perfecto. ¿Listo? Dice, renombrar el archivo labo con el nombre trabajo y mover, aquí dice mover, perdón, y mover el archivo práctica al directorio y mover el archivo práctica al directorio copia. Es decir, este labo ya no se va a lavar, ya media hora otra vez. Este labo ya no se va a llamar labo, se va a llamar trabajo. ¿No ve? Esto ya no se va a llamar labo. Entonces copiamos esto aquí abajo. Lo copiamos aquí. Y vamos a ver cómo es esto. De aquí a aquí. Eso es. Entonces, estamos aquí, labo, pero ahora ya se va a llamar trabajo. Acá le cambiamos el nombre, trabajo. ¿Listo? Perfecto. Y este trabajo tiene que entrar en este pedacito. Ahora sí. Eso es. Se llamaba labo, ahora se llama trabajo. Y mover el archivo práctica al directorio copia. O sea, este práctica ya no está aquí. ¿Dónde va a estar? Aquí, en copia. ¿Qué tal? Eso es. Práctica está en clases y ahora está en copia. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Haremos con los comandos. El comando sería, vamos a hacer usando relativas. ¿Listo? Sería move para denombrar. Move, yo estoy en TMP. Dentro de personal, el archivo labo, ¿dónde? Dentro de personal, con el nombre trabajo. Eso sería sin moverme de TMP. Es como mover al mismo directorio, pero con diferente nombre. Entonces, denombrar. Esto es denombrar. Esto
quiero que quede claro, queridos y queridas. Zenombrar es cuando la ruta es la misma en los dos casos. ¿No ve? La ruta es la misma en los dos casos. Aquí está. Estoy renombrando. Cuando renombras, la ruta es la misma. ¿Y cuándo es mover? Cuando quiero mover práctica de clases a copia. Entonces le digo, para mover, los puntos sería move ¿qué? Yo estoy en TMP. De personal, de clases, práctica, ¿a dónde? A copia. Si estoy en TMP, así funciona. A copia y listo. Y si me hubiera dicho a copia con el nombre, entonces slash y el nuevo nombre. Incluso sería mover y renombrar a la vez. ¿No ve? Entonces, cuando dices mover, cambia las rutas. Cuando dice mover, fíjense, su ruta de origen es diferente de la ruta de destino. Entonces, eso es mover. Pero si dice renombrar, la ruta de origen es igual a la ruta de destino. En ese caso estamos renombrando. ¿Está claro? Bien, miren, hemos hecho un repasito de todo lo que hemos avanzado hasta la fecha. Para que vean este video después de la semana aniversario y digan, ya, hemos hecho todo eso hasta aquí. Claro, hemos hecho más ejercicios, mover, renombrar, crear archivo, cambiar protección, pero en esencia es esto lo que hemos hecho. Muy bien. Perfecto. Entonces, la siguiente semana no tenemos clases. En el día de hoy, el día martes, es la competencia de programación. Yo estoy a cargo, así que los invito a que se inscriban. Yo creo que ya va a salir entre hoy y mañana los formularios para que se inscriban. Y el día, no sé si el sábado o el domingo, vamos a mandar un enlace a todos los inscritos para capacitarlos en cómo va a ser el campeonato, ¿no? Cómo va a ser el campeonato, explicarles cómo se suben los programas. Vamos a hacer un juez virtual. Entonces, al juez virtual hay que subir los programas. Es bien interesante cómo funciona esto. Perfecto. Muy bien, entonces aquí quedamos, no necesitamos ya hacer nada, ni me van a mandar nada, ni tampoco hay práctica. Así que nos vemos la subsiguiente semana. Muy bien. Inge, Y Inge. pregunte. Disculpe, como va a haber, digamos, ese cambio de tipo de programación, ¿va a haber una forma de para poder espectear? ¿O? Claro que sí. Les vamos a poner el link para que puedan ver quiénes están ganando, quiénes han resuelto, quiénes les falta, etc. Gracias, Inge. Ya. Inge, una consultita Pregunte. sobre la modalidad que va a ser de calificación, si van a ver por, ¿cómo lo podría decir? O sea, por rangos, así más o menos. ¿Cómo va a ser? ¿Sabe algo, ingeniero? ¿Cuál? ¿Del campeonato de programación? Sí, Inge, de eso Es, quería saber. es individual. O sea, Claro, pero va a haber por claro, hay dos modalidades. categorías. Eso le quería preguntar. Sí, hay dos categorías. ¿Es Entonces, dependiendo al semestre eso, Inge, o podemos dependiendo del participar? semestre. Sí, Ya, dependiendo ya. del semestre. Automática, usted se inscribe nomás y el sistema ya les va a calificar si están en la categoría A o en la categoría B. Cada categoría tiene un nivel de dificultad. Ya, Inge. Está bien, muchísimas gracias por la información. Listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos vemos las... Inge, Sí, pregunte. Inge, una consulta. Hace tiempo nos dijo usted que el comando move podía ser el mover lo que son archivos. ¿Eso aún se puede utilizar o ya no? No. Move, no hay move. Es en DOS, Inge. En DOS es otra cosa. El DOS, en DOS es move, ¿no ve? Así. Sí, exacto, Inge. Pero ese es en DOS.
En Ah, ya. no, no es en Linux, no. En Linux es MB nomás. En DOS, Siempre va a ser MB. sí. En Linux es Ah, ya. MB, ¿ya? Sí. Y Una esto en consulta, Windows, incluso en algunas versiones no tiene ese software, entonces más complicado. una consulta, Inge, sobre Sí, eso. Se pueden crear directorios y directamente, tal cual está como lo indica, así con un solo comando, por decir mkdir, porque he visto que en los comandos se puede utilizar mkdir, espacio, guión P y crear, digamos, todos los directorios y de golpe. claro que sí. O sea, tiene opciones. Cuando tú estás en los comandos, ahí puedes ver todas sus opciones. Vamos a ver si aquí está activado. Vamos a ver, aquí está. Tú le pones mkdir, a ver, mkdir help y te da sus opciones. ¿Ves? El "-p" te crea un directorio padre si no existe. Dice. O sea, podría hacer, por ejemplo, esto en un solo comando, todito esto que hemos hecho, toda esta nuestra cadena, ¿dónde está? Pues esta. Todita esta cadena personal clases, por ejemplo, en un solo mkdir podríamos haber hecho. Se puede, ¿no? Está bien, Y buena pregunta. Inge, se puede crear también así tal como está, por decir copia, personal, tal como está con ese comando, con mkdir-p, porque lo he No, no, intentado y solo una cadena, solo una cadena. Inge, pero se puede, yo lo he intentado y se puede crear tal como está, Se puede, pero separa solo por una bloques. cadena. Me refiero, si digamos yo le digo mkdir-p así, eso, mkdir-p, pero no hay nada de esto. Personal, clases, universidad, sysopes, docus, enter, y crea esto y crea todititos de un solo jalón. Eso, Ah, ya, Inge. eso es, de Entonces, tú una me estás sola cadena. diciendo que puedo crear directorios y subdirectorios, es como decir, crear carpetas y subcarpetas. Exactamente, exactamente. Y el Ah, orden es el orden de especificación de los comandos. ¿Está ya, bien? Inge, muchísimas gracias. Listo, muy bien, eso es todo. Se va a cortar, de todas formas ya no hay más conexiones y en unos instantes más subo los videos. Muy bien, muchas gracias, saludos, bye bye, hasta la siguiente. Inge. Chao, chao, Luego, Inge. Hola, Inge. Hasta luego, Inge. chao, chao. Buenas. Chao, chao. Que voy a hacer ya